En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La historia del pueblo de Dios tiene subidas y bajadas, tiempos en los que se manifiesta la gracia, la misericordia, el poder de Dios y tal vez la respuesta generosa del pueblo. Pero también hay muchos otros tiempos en los que tristemente lo que aparece es el pecado, lo que aparece es la fragilidad humana. Vamos a intentar hacer un recorrido parecido al de la predicación pasada. En la predicación pasada veíamos unos 12 episodios en los que aparecen fascinaciones positivas y negativas. El pecado, para hacernos caer, tiene que producir fascinación en nosotros. Así, por ejemplo, si una persona no está fascinada con el dinero, pues no va a caer en idolatría de codicia. Si la persona no está fascinada con el poder, pues no lo va a buscar a toda costa. Y así con todo, si la persona en cambio está fascinada por el placer, pues es fácil que el demonio la esclavice, valiéndose precisamente de ese gusto que la persona tiene. Entonces hay fascinaciones que nos llevan hacia el pecado, las hemos llamado fascinaciones perversas, pero también hay fascinaciones del amor de Dios en nosotros, que son las fascinaciones santas. Y hemos hecho en nuestra predicación pasada un recorrido, 12 episodios de la historia de la salvación, que nos muestran ¿qué? Pues muchas de las fascinaciones negativas y muchas de las positivas. Es reconfortante ver que por lo menos en ese esquema fueron más las positivas, porque fueron 7 fascinaciones positivas que terminan, en esa secuencia que hicimos, terminan en las bienaventuranzas. Lo que vamos a ver es que las bienaventuranzas son incomprensibles, excepto para un corazón que tenga esa fascinación. Un corazón tiene que estar enamorado, los ojos tienen que estar fascinados y los pies tienen que estar libres para que las bienaventuranzas tengan sentido. Si no, el discurso de las bienaventuranzas se vuelve una cosa incomprensible. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? No tiene sentido, no tiene propósito. O la gente va a terminar diciendo blasfemias, como las abundantes blasfemias que pronunció el filósofo Federico Nietzsche, que se burlaba de todo lo cristiano, y él decía, esa es una moral para cobardes y para esclavos. No entendía nada. Y desde su falta de comprensión y desde su exceso de orgullo, pues vomitaba todas estas blasfemias contra el cristianismo. Tristemente, la acción de este filósofo y de otros escritores, pensadores y líderes empantanó una gran parte del siglo XX. Entonces, el término al que queremos llegar es las bienaventuranzas, es ahí a donde queremos llegar, porque las bienaventuranzas son las que hacen comprensible la radicalidad propia de la vida consagrada. Si uno no tiene una fascinación por las bienaventuranzas, entonces uno dentro de su vida religiosa está pensando es en sus derechos, mis derechos. Entonces, ¿a qué tengo derecho? Cuando una persona está obsesionada por sus derechos, uno se da cuenta inmediatamente, no ha entendido nada. No se ha dado cuenta de dónde está en la esencia, el corazón de la vida consagrada. Entonces, hicimos ese recorrido, esos 12 episodios, y encontramos fascinaciones perversas y fascinaciones santas. Ahora vamos a hacer otro recorrido. Yo creo que esto nunca sobra. De nuevo nos vamos al Antiguo Testamento y de nuevo queremos llegar a Cristo y las bienaventuranzas. Pero queremos mirarlo en un esquema gráfico. Por eso tenemos esa línea en el tablero, una línea donde hay subidas y hay bajadas. La línea roja que aparece en la mitad es únicamente como referencia, como para recordarnos que se está subiendo y bajando, y para dar una medida, una cierta medida,
una cierta medida de cuándo se sube más y cuándo se baja más. Usted nota, por ejemplo, que hay una bajada profundísima, que es en la parte final del tablero. Esa bajada profundísima es el destierro, es el momento en el que el pueblo se hunde y experimenta el sabor de la muerte. ¿A qué sabe la muerte? Eso lo conoce el pueblo judío. El sabor de la muerte lo conoce muy bien porque es el sabor de lo que ellos experimentaron cuando fueron desterrados. Entonces, esas subidas y bajadas nos van a servir. ¿Dónde empieza el esquema? Pues no sabemos, hay un signo de interrogación que aparece ahí al principio, pero ustedes ven que la línea viene de abajo. No sabemos desde qué profundidad abajo. Es la condición de la humanidad antes de Abraham. ¿Qué tan profunda era esa condición ante Dios? No lo sabemos, no tenemos idea realmente. Uno podría decir, era una condición la peor de todas, tal vez sí, pero luego se pone uno a pensar, bueno, pero cuando Dios ya ha empezado a manifestarse y el hombre también muestra su infidelidad, ¿no es peor ofender al Dios ya conocido que ofender a un Dios que ni siquiera se conoce? Por eso dejamos ese interrogante ahí al principio. Casi no se ve, pero si usted compró unas gafas bien recetadas, entonces usted alcanza a ver que hay un signo de interrogación al principio. No se sabe, pero la condición del hombre, de la humanidad antes de Abraham, es una condición lamentable, pésima, profundamente mala, pero no sabemos hasta dónde. Entonces, viene un ascenso, viene una primera subida. Esa primera subida la encontramos en el llamado a Abraham. Entonces, aquí es donde hay que hacer el ejercicio de pararse y de sentarse. Y entonces aquí lo que tenemos en este punto es Abraham. Eso es lo que tenemos aquí. Es la primera subida. Una subida que tiene un impacto, por supuesto, inmenso en la vida de Abraham. Inmenso. Las promesas que escucha Abraham indudablemente fascinan su corazón. Lo llama el Señor en la noche, lo levanta de su lecho, le dice, sal. Y este hombre en el desierto sale al descampado, contempla la inmensidad del firmamento, incontables estrellas, y le dice el Señor, así va a ser tu descendencia. O sea, imaginémonos este hombre, como dice la Escritura en la carta a los Hebreos, casi centenario. Imaginémonos este hombre mirando ese firmamento, contemplando esas estrellas y sintiendo en su corazón con esa claridad la voz de Dios que le dice, así será tu descendencia. ¿Cómo se llena ese corazón de él? ¿Cómo puede Dios hacer esto? Y entonces, quizás un poco avergonzado, quizás desbordado por la magnitud del amor divino, baja la mirada del cielo y en esas arenas Dios le sigue hablando. Ahora mira las arenas, así van a ser tus hijos. Es decir, ya sea que mires arriba a ese cielo tachonado de estrellas, ya sea que mires abajo a esas dunas y caminos inmemoriales, así va a ser la fuerza de mi amor contigo. Es un momento alto, es un momento bello. Y Abraham cree. Abraham, como dice la Escritura, esperó contra toda esperanza. Parecía algo imposible, pero él creyó que sí era posible. Incluso cuando llegó el momento durísimo de la prueba, y él siente en su corazón que el Señor le dice, tienes que sacrificar a tu hijo, ese hijo que en sí mismo era un milagro, tienes que sacrificar a tu hijo. Y Abraham se somete, y Abraham está dispuesto a sacrificar a ese hijo. Dios sabrá cómo hace las cosas. Esto se relaciona con otras de nuestras predicaciones. Decíamos que la perfección de la libertad de las cosas de este mundo, de estar libre de las cosas de este mundo,
o también desilusionado de las cosas de este mundo, es entender que Dios puede llevar las cosas incluso como a mí no se me ocurriría. Entonces Abraham es un punto alto. Aquí lo tenemos, es el momento en el que él es fiel a Dios y Dios le manifiesta su amor. Haré de ti una bendición. Todo esto está en Génesis capítulo 12, ¿no? Haré de ti una bendición. En tu nombre serán bendecidas todas las naciones. Imagínese este viejito oyendo esas palabras. En tu nombre serán bendecidas todas las naciones. Ni sabía él cuáles podían ser esas naciones. Pero Dios le habla de esa manera. ¿En qué momento estamos dentro de la cronología general de la humanidad? Estamos más o menos en el siglo XVII antes de Cristo. Ahí está el llamado de Abraham. ¿Y qué sigue? Bueno, sigue la historia de los patriarcas. Y sabemos que uno de los hijos de Jacob, llamado José, es vendido y llega a Egipto. El hecho de que los hermanos de José hayan querido asesinar a José, eso ya indica que estábamos bajando. No estábamos muy bien. Pero luego cuando llegan a Egipto la cosa empeora, porque resulta que a medida que van pasando los años, dice la Escritura que fueron 430 años, a medida que fueron pasando los años, parece que estos descendientes de Abraham se olvidaron de las promesas de Dios. Simplemente se acomodaron a la vida en Egipto. Se acomodaron al gobierno y a la religión de Egipto. Se instalaron en Egipto. Ya estaban a gusto en Egipto. Y en Egipto eran víctimas de la astucia del faraón. Astucia del faraón. ¿Por qué astucia? Porque el faraón quería tener esclavos, pero esclavos felices. Los esclavos resentidos, los esclavos amargados serán siempre un peligro. Si se quiere tener esclavos, hay que tener esclavos felices. Y el faraón había encontrado la fórmula para tener esos esclavos felices. Se sentía dueño de las vidas, como se demuestra por el hecho de que cuando quiso cambiar la composición demográfica de su reino, dijo, bueno, vamos a matar a los varones de los israelitas, como si fueran ganado. Así, él se consideraba dueño de ellos. O sea que este fue un descenso vergonzoso del pueblo elegido, un descenso pésimo, un descenso que llevó ¿a qué? Un descenso que llevó a una esclavitud. Eran esclavos felices. Esa expresión me interesa mucho porque nos damos cuenta que los esclavos felices son la misma estrategia que sigue utilizando el mundo hoy en día. Tenernos felices, pero tenernos esclavizados. Le doy ejemplos. Todo este movimiento de legalización de la droga, empezando por la marihuana, ¿qué es? Es mantener a la gente contenta, pero embrutecida, centrados en sí mismos. Hay otro tipo de sustancias que cumplen también el papel de la droga. En realidad todos los vicios tienen esa estructura. Piense usted el caso de la pornografía. La persona obsesionada con la pornografía, y es muy fácil caer en esa adicción, la persona adicta a la pornografía está centrando todo su interés en una nueva experiencia de placer. Entonces, todo lo que te concentre únicamente en ti, en tu placer, en tu pequeño mundo, eso te esclaviza. Pero si tú estás contento con eso, eres un esclavo feliz. Y esos esclavos felices son los que le interesan al faraón y son los que le interesan a los poderes de este mundo. Porque en la medida en que somos esclavos felices, nos volvemos ciegos a la manera como quieren manipularnos, como nos utilizan, como se valen de nosotros para sus propios fines y propósitos. Entonces, de esa primera subida que es Abraham, tenemos que pasar a un punto bajo.
ese punto bajo lo llamamos esclavos felices, que fue el triunfo, ese fue el triunfo del faraón. El faraón logró eso. ¿Cómo los mantenía contentos? Bueno, con lo mismo que han hecho muchos regímenes, pan y circo, ¿no? Entonces, de cuando en cuando, gran fiesta. Por favor, saquen la olla grande, vamos a cocinar las cebollas, la carne y sobre todo los puerros, que todavía no sé cómo son los puerros, pero espero antes de morirme conocer los puerros. Entonces hay que cocinar los puerros, hay que cocinar, y la gente come y come y come, y la gente se siente feliz, y el faraón sonríe benévolamente y dice eso: coman y coman, traguen y traguen, y sigan siendo mis esclavos. Entonces son esclavos felices. Estos esclavos felices, ¿qué es lo más grave que tienen? Lo más grave que tienen los esclavos felices es que se olvidan de lo que Dios le había prometido a Abraham. Se han olvidado de que son el pueblo elegido. El propósito de Dios desaparece. Han olvidado a su Dios. Se han olvidado de Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios frente a eso? Entonces Dios suscita a Moisés. Y después de una historia, que es una historia dolorosa, complicada, la historia de las plagas, viene un punto alto. Ese punto alto, por supuesto, va a ser el Éxodo. Aquí vamos a tener el Éxodo. Eso es un punto alto. El Éxodo está representando ¿qué? Está representando una gran victoria de Dios. El faraón no es el soberano omnipotente. El faraón no es el Dios sobre todo Dios. El faraón ha sido derrotado. Entonces hay un punto alto que es el Éxodo. Salen de Egipto, Dios ha mostrado su victoria, el pueblo queda absolutamente asombrado. Lo que recordábamos ayer, caballos y carros ha arrojado en el mar. ¡Qué cosa impresionante! Todo el ejército del faraón fue vencido. Y lo más asombroso para los israelitas, ¿qué es? Nosotros no tuvimos que empuñar una espada, no tuvimos que lanzar una sola lanza, un solo venablo, flecha, dardo, no tuvimos que lanzar nada, no tuvimos que ponernos escudos, no tuvimos que lanzar dardos, no tuvimos que blandir la espada, y la victoria fue de Dios. ¡Qué cosa maravillosa! El Señor desnuda su santo brazo. Claro, con las vestiduras de aquella época, desnudar el santo brazo alude al que se compromete en la batalla o en el trabajo. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en favor de los hombres. Entonces, el Éxodo es un momento alto, un momento muy alto. Pero viene otra vez la bajada. Esto tiene su enseñanza, esto de ver subir y bajar, tiene una gran enseñanza, porque nos está mostrando que así es la historia usual, la historia ordinaria. El modo ordinario, como Dios trabaja con nosotros, es este. Hay subidas y hay bajadas, hay olvidos, hay crisis, hay dificultades, hay consuelos, hay búsquedas. Por otra parte, si ustedes miran un poco el esquema, yo lo observo muy claramente desde aquí, ustedes ven que cada vez que se sube, como que se sube más alto. Y cada vez que se baja, como que se baja peor. Y eso también es cierto en la vida espiritual. De alguna manera, nuestras infidelidades son cada vez peores, podríamos decir. Tal vez no materialmente hablando, pero nuestras infidelidades son peores porque cada vez tenemos más conciencia de cuánto ha hecho Dios por nosotros. Usted recuerde, por ejemplo, cómo Pedro
en los comienzos de su vocación, recibe a Cristo en su barca. Y Cristo predicó desde la barca de Pedro. Esa escena siempre me ha parecido muy bella. El púlpito de Cristo fue la barca de Pedro. Terminada la predicación y con el gran trasnocho que tenía Pedro, seguramente él pensó, ahora vendrá el descanso. Ningún descanso. Cristo le dijo, rema mar adentro. Y tuvieron una pesca abundantísima, inexplicable, milagrosa. Cuando eso sucede, Pedro cae ante Cristo y le dice, soy un pecador. Y Cristo le responde, ánimo, vas a ser pescador de hombres. Muy hermoso. El mismo Pedro, más adelante, tiene otra traición. ¿Cuál es la traición? Llega a jurar frente a una empleada de la casa del sumo sacerdote, una muchacha del servicio. Frente a esa muchacha del servicio, Pedro jura por el nombre de Dios, yo no conozco a Jesús. Fíjate, la caída es más profunda. A medida que va pasando el tiempo, la infidelidad se vuelve más profunda. Pero también la obra de la gracia se vuelve mayor. Nos dice la Escritura, Cristo se volteó cuando ya iba para esas torturas terribles de su pasión, se voltea y mira a Pedro. Y la mirada de Cristo traspasa el corazón de Pedro y la mirada de Cristo hace que Pedro rompa a llorar amargamente. Entonces, esto es interesante. En la vida espiritual hay subidas y bajadas, pero tengamos mucho cuidado porque fácilmente puede suceder que las caídas sean cada vez peores, aunque Dios también quiere levantarnos cada vez mejor. Bueno, después del Éxodo, ¿qué sucedió? Después del Éxodo sucedieron más cosas, claro. Entraron al desierto y entonces en el desierto llegaron a la montaña santa. Y cuando llegaron a la montaña santa, ¿qué pasó? Pues pasó que Moisés se subió a hacer un retiro espiritual. Ese retiro espiritual fue más largo que el de las monjas dominicas. Un retiro muy largo. 40 días estuvo por allá Moisés. Retiro largo. Un retiro espiritual que dejó desconcertado al pueblo. Y entonces, primero empezó el desconcierto. Del desconcierto se pasó a la murmuración. De la murmuración se pasó a las amenazas y entonces llegaron donde el hermano de Moisés llamado Aarón y le dijeron, bueno, ¿y qué? ¿Su hermano qué? Mire dónde nos sacó y ahora aquí, en este peladero, sin tener siquiera bloqueador solar. Y Aarón no sabía qué hacer. Finalmente, agobiado por la presión y acobardado, porque su propia fe era todavía incipiente, a Aarón entonces se le ocurre una idea. La idea de que yo voy a ceder a lo que ellos dicen, porque en el fondo la pregunta de la gente era, ¿qué se hizo Dios? El que nos hablaba de Dios era Moisés, y Moisés se subió, vaya usted a saber por dónde, esa montaña. No sabemos en qué cueva se metió, no sabemos si ya se murió, no sabemos dónde está Moisés, luego no sabemos dónde está Dios. ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta de ellos. ¿Dónde está Dios? No sabemos dónde está Dios. Entonces había una costumbre en aquellos pueblos antiguos, según la cual Dios cabalgaba. Los dioses de esas naciones paganas eran dioses que cabalgaban. Y ellos consideraban que ciertos animales, bien conocidos por su fuerza, conocidos por su resistencia y conocidos también por su potencia sexual, algunos de esos animales, machos por supuesto, según la mentalidad de la época, algunos de esos animales, repito así, fuertes, sexualmente potentes, resistentes, eran la cabalgadura y encima de esos animales iba el Dios.
uno de los Baales. Entonces Aarón tiene una idea que yo creo que vale la pena mirarla despacio. Aarón dice, pues yo les voy a hacer un becerro. En realidad de lo que se trata es de eso, es de representar un macho potente, fuerte. La gente adora a ese becerro, pero Aarón tiene una disculpa. No, yo lo que quiero decir no es que ese becerro, ese becerro sea Dios, sino que encima de ese becerro cabalga Dios. Ahí está Dios montado encima de ese becerro. Entonces Aarón cree que ha encontrado una fórmula perfecta, porque la fórmula es que por un lado yo sigo respetando que Dios es invisible y es único, pero por otro lado, pues la gentecita necesita un consuelo, entre otras cosas para que no me maten. Entonces, la gente tiene su becerro y yo sigo conservando una cierta manera de fe. Entonces viene la adoración del becerro, que es lo que vamos a encontrar aquí, pero todavía no le ponemos ese título porque vamos a poder decirlo mejor después. Antes de seguir adelante, observe la jugada de Aarón. Aarón, ustedes recuerdan que es de la tribu de Leví como Moisés, y es sumo sacerdote nombrado por Moisés, Aarón. Entonces llama mucho la atención que el sumo sacerdote tiene esa solución tan inteligente. Por un lado le damos a la gente lo que quiere, y por otro lado, formalmente, nominalmente seguimos siendo fieles a lo que Dios nos dijo. O sea, Aarón quiere estar bien con Dios y con el mundo, con Dios y con la opinión pública. Entonces vamos a mantener a la gente en lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren saber dónde está Dios. Pues mire, Dios está ahí está Dios, ya se calmaron. Y resulta que tampoco se van a calmar, porque ya vamos a ver lo que esto significa. Pero entonces Aarón, yo quiero que analicemos la jugada de Aarón. La jugada de Aarón es, yo le doy a la gente lo que la gente quiere, y al mismo tiempo yo mantengo, en mi conciencia yo mantengo la fe. O sea, Dios sigue siendo invisible para mí, y Dios ahora es visible para la gente, porque la gente no entiende lo que yo sí entiendo. Eso es muy, muy, muy venenoso. Pero ¿sabe una cosa? Eso ha pasado varias veces en la historia de la iglesia. ¿Y saben dónde sucede? Sucede precisamente allí donde hay eminentes sacerdotes y eminentes teólogos que a veces creen que se le puede mantener a la gente con una enseñanza, pero nosotros en el fondo somos los que sí sabemos la verdad. Porque eso fue lo que pasó con Aarón. Aarón tenía esa idea. Nosotros sí sabemos la verdad, pero la gentecita, pobrecita la gentecita no sabe de eso. La gentecita no puede con eso. Entonces, como la gente no puede con eso, entonces la gente la mantenemos en una verdad, pero nosotros somos los que sí conocemos la verdad. ¿Yo por qué les digo esto? ¿Por qué me detengo en el problema de Aarón o en el tema de Aarón? Porque es que yo lo conocí. En mis estudios de posgrado, de maestría, de doctorado, yo me he encontrado con ese tipo de docentes y ese tipo de teólogos que manejan la doble verdad. Como que dicen, nosotros sabemos cosas, pero no se le pueden decir a la gente porque la pobre gente pues no puede con eso. Y entonces la fe se convierte simplemente en un elemento de cohesión humana y social. No, la gente está acostumbrada a eso, a la gente no se le puede quitar eso. Pero es la gente allá ellos. Entonces eso fue lo que hizo Aarón. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Hombre, la gente no puede entender que Dios es invisible y que es perfecto y que todo eso no, ellos no entienden eso. Entonces vamos a darle a la gentecita, pobrecita la gentecita, vamos a darle a la gentecita lo suyo. Que queden ahí tranquilos, pero yo sé otra cosa. Es la teoría de la doble verdad. Tenemos una verdad nosotros los teólogos, nosotros los sacerdotes eminentes y muy estudiados tenemos una cierta verdad y la gentecita pues no tiene capacidad de eso. Esa es una trampa muy peligrosa. Es la trampa de la doble verdad. Nosotros manejamos una verdad y dejamos que la gente consuma otra verdad. En otras oportunidades también sucede eso. Yo he conocido algunos movimientos eclesiales, movimientos actuales, donde a la gente se le predica unas cosas.
Eso ha pasado con algunos representantes de la Renovación Carismática Católica. Alguien tiene que denunciar esas cosas, esta vez me tocó a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos de los dirigentes de la Renovación Carismática, cuando van a hablar a la gente, sí, el poder del Espíritu Santo, los carismas, los milagros, todo eso, pero luego se reúnen entre ellos y resulta que no creen que el demonio de verdad exista, no creen que de verdad haya milagros, no creen. Pero a la gente hay que seguirle dando lo que la gente quiere. Es la teoría de la doble verdad. Es algo espantoso. Y esta escena del becerro de oro es una escena que hay que entenderla muy bien, porque es la primera vez dentro de esta historia en la que va a suceder esa división entre nosotros los de la élite, que sí entendemos, y el pueblecito que no entiende. Es muy grave. Entonces lo realmente grave ahí es la doble verdad. Entonces aquí aparece, después de ese momento alto del Éxodo, aquí tenemos que poner ¿qué? La doble verdad. Eso es muy serio. Eso es muy serio, el tema de la doble verdad. Y el tema de la doble verdad siempre acaba en lo que acabó la historia del becerro. Entonces Aarón cree que tiene una solución inteligentísima. Su solución inteligente es: a la gente le doy un becerro, pero en el fondo yo lo que sé es que Dios está encima del becerro. Lo que pasa es que como es invisible, pues no se ve, claro, no se ve. Pero ahí está Dios, el Dios invisible, para mí y para los que entendemos, nosotros los de la élite. Pero la gentecita pues cree que Dios es el becerro ese. ¿Pero qué pasó? Que la gentecita se tomó en serio, la gentecita, como diría Aarón en ese momento, se tomó en serio que Dios era ese becerro. Y entonces resulta que ese becerro, que por supuesto era mudo, sordo, era también un becerro permisivo. Entonces al becerro yo le puedo preguntar si está de acuerdo y el becerro siempre va a estar de acuerdo. Ese becerro es muy fácil ponerlo de acuerdo. Es como la gente que tiene hoy mascotas, ¿no? ¿Por qué es tan agradable para muchas personas hoy tener mascotas? Respuesta: porque la mascota nunca me contradice. Nunca me contradice. Entonces el perrito, usted le dice al perrito: a ver, ¿quién es el mejor amo de todo el mundo? ¡Wow! ¡Wow! Dice el perrito. Mueve la cola. Claro, yo sabía. Qué perro tan inteligente. Entonces date cuenta que por eso la gente ama tanto las mascotas, porque la mascota no me contradice, no me cuestiona. Entonces lo mismo sucedió aquí con el becerro. El becerro es la mascota de Aarón. El becerro es la mascota de Israel. Y entonces la gente empezó a darse cuenta que ese Dios no les ponía ninguna restricción. Y entonces, bueno, vamos ahora sí a organizar la pachanga. Y entonces organizaron la primera pachanga. Llámase pachanga en este país, para quienes luego escuchen esto en otros lugares, a una fiesta con mucho ruido y seguramente con muchos excesos de comida y de bebida y de todas esas cosas. Entonces organizaron la pachanga y empiezan los cantos, empiezan las danzas, y detrás de eso vienen muchas cosas. Y entonces viene la comida y viene el trago y la gente empieza a mostrar más piel, y quién sabe cómo acabó ese fiestón o no. Bueno, baja Moisés de la montaña acompañado de su fiel ayudante Josué. Aarón se había quedado abajo. Baja Moisés con Josué. Moisés elevado en la santidad, fascinado, fíjate el contraste, fascinado por el Dios del Éxodo, y esta gente fascinada por la pachanga esa. ¡Qué cosa tan espectacular! Usted vio cómo estaba bailando aquella. ¡Uy! Esa sí tiene son, tiene swing, esa sí es. Estaba, entonces fíjate esa paradoja. Cuando Moisés baja de la montaña, Moisés tiene una fascinación y el pueblo tiene otra. Y entonces Moisés dice: ¿y ese ruido? Dice: no, quién sabe, serán unos lamentos o serán cantos de guerra. No, ni lamentos ni cantos de guerra. Estoy oyendo pachanga, estoy oyendo fiesta, fiestonón, que parece fiesta de reyes. Bueno, en todo caso, va bajando Moisés y se da cuenta de eso. Y se da cuenta de esa iniquidad, y se da cuenta de esa doble verdad, se da cuenta de esa trampa y de esa infidelidad. Rompe las tablas de la ley, y entonces les aplica un remedio drástico, que es hacerles comer ese ídolo.
cómanse su puerco ídolo ahí, para que ustedes vean que eso no es nada. Bueno, van subiendo. Entonces llega el momento de la alianza. El momento de la alianza, momento alto, momento en que el pueblo se fascina. Esta es la alianza, aquí está la alianza. El pueblo se fascina, se enamora de Dios. Haremos todo lo que el Señor nos diga. El pueblo reconoce esa belleza, la belleza de Dios. Se asombran tanto que en un momento dado llegan a sentir incluso miedo. Vamos a escribir mejor esta palabra aquí. Llegan a sentir incluso miedo. Todo el monte estaba como en llamas. El fragor de las trompetas. La gente impactada. Pero comprenden que Dios es santo. Que Dios es verdaderamente santo. Entonces es el momento de la alianza. Qué cosa tan bella. Cómo ellos descubren toda esa hermosura. Cómo ellos se dan cuenta, Dios es verdaderamente grande. Dios es verdaderamente grande. Bueno, estuvo la alianza. Seguimos caminando por el desierto. Otra vez de para abajo. Este de para abajo yo lo representé aquí por un punto, pero en realidad no es un punto, son muchos puntos, porque si usted lee Éxodo, si usted lee Números, si usted lee Deuteronomio, sobre todo Éxodo y Números, usted se da cuenta que el pueblo murmuró muchas veces. Tenemos hambre, ahora tenemos sed, estamos aburridos, devolvámonos. Oiga, sí, mejor devolvámonos. Nombremos un jefe y nos devolvemos, se acabó esto, hombre. Llega el maná, llegan las codornices, sale agua de la roca. Y esta gente sigue protestando y protestando. Entonces, el punto bajo, ¿cuál es? Los protestantes. El punto bajo es que la gente murmuraba y murmuraba. Durante 40 años aquella generación me asqueó, dice una traducción del breviario. La nuestra dice me repugnó. Más fuerte la otra, me asqueó. Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije, son un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Son un pueblo de corazón extraviado, ¿no? Corazón extraviado. Entonces, ¿cómo podremos llamar a esa cantidad de murmuraciones? Murmuraciones que llegaron por todas partes, también llegaron por el lado de la misma familia. La misma familia. Entonces, eso es, doña María, la hermana de Moisés. Esa fue de las que se volvió protestante. Y entonces ahí a murmurar, ¿y este qué? Y entonces la gente decía, bueno, ¿y qué? ¿Y es que Dios solo le habla a Moisés o qué? Entonces ahí empezó el igualitarismo. Ideología que luego uno va a reconocer muchas veces a lo largo de los siglos. Su última reencarnación o su penúltima reencarnación es el comunismo. El comunismo es una reencarnación, una reedición del igualitarismo. Esa es la penúltima. Y la última, ¿cuál es? La ideología de género. Da lo mismo ser hombre, ser mujer, ser transexual, ser lo que sea. Todo da lo mismo. Todo da lo mismo, es igualitarismo. Entonces el igualitarismo ya lleva muchos siglos peleando contra Dios. Y eso es lo que aparece aquí. Igualitarismo. ¿El igualitarismo qué es? Es esa idea de que el orden lo vamos a construir nosotros. El orden no lo da Dios. La gran protesta, ellos protestaron de muchas cosas. Esta carne no nos gusta, esta comida no nos gusta, esto está muy aburrido, tenemos mucha sed, nos están picando las serpientes. Era difícil, ese recorrido fue muy difícil, fue muy complicado. Muy complicado. Pero ¿cuál es la murmuración central de ellos? Está en ese versículo que usted encontrará
en sus ratos de ocio de este día. En vez de estar por ahí así como haciendo nada, pues busque en la Sagrada Escritura dónde está ese texto. ¿Cuál texto? Es que Dios le habló solo a Moisés. Ese es el igualitarismo. Y el igualitarismo, que repito, luego tiene varias reencarnaciones a lo largo de la historia. Varias. En la época de San Juan Crisóstomo, por ejemplo, hubo un brote igualitarista que quería que hubiera sacerdotisas. ¿Ve? ¿Y por qué tienen que ser solo sacerdotes los hombres? No, tiene que haber sacerdotisas. Y entonces se inventaron las sacerdotisas y lo que es más grave, ponían a esas sacerdotisas como descendientes del sacerdocio de la Virgen María. Porque para ellas la primera sacerdotisa había sido la Virgen. Entonces nosotras somos sacerdotisas del orden de María. Eso existió en la época de San Juan Crisóstomo. Un brote igualitarista. Ha habido muchos brotes de esos a lo largo de la historia. Y eso se va reencarnando. Es lo mismo que la gnosis. El movimiento gnóstico también se va reencarnando y vuelve y sale, y vuelve y sale. Y se reedita, ¿sí? Es como que le dan a usted un veneno y usted dice, no, ¿yo qué me voy a tomar eso? Ay, perdone. Se van allá y lo empacan de otra manera. Mire, aquí le traje ahora esto. Y es el mismo veneno, pero lo disfrazaron de otra manera. Ese es el igualitarismo. Es el mismo veneno, otra vez disfrazado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner aquí? Pues exactamente eso. Este es el igualitarismo. El igualitarismo. ¿Ese igualitarismo qué es? Es que Dios le habló solo a Moisés. Nombremos un jefe, ¿ve? Ahí surgió la democracia entendida como oposición al orden de Dios. Nombremos un jefe. Nosotros también podemos nombrar gente. ¿Cuál es el problema? Tanta cosa, pues nombremos un jefe nosotros. Lo grave de ese nombremos un jefe no es el hecho de nombrar un jefe. Acuérdese usted que Pedro y los demás apóstoles siguieron un cierto procedimiento para elegir al que tenía que reemplazar a Judas Iscariote. O sea, el problema no es el simple hecho de elegir el jefe, es elegirlo de espaldas a Dios. No nos interesa lo que Dios quiera, no nos interesa lo que Dios haya hecho. Aquí todos somos iguales. Es muy importante tener claro el tema del igualitarismo porque eso se vuelve a reencauchar y vuelve y se reedita. Por eso les repito, la última reedición del igualitarismo es la ideología de género. Esa es la última reedición. Entonces viene el igualitarismo y viene la rebeldía y viene todo eso. Entonces llega otro momento, que es el momento del cruce del Jordán. Ustedes saben lo que sucedió. Ya Moisés ha muerto, queda su sucesor, su gran ayudante. La Biblia llama muchas veces a Josué el ayudante de Moisés. Pues el ayudante de Moisés ayuda a que se complete la obra de Moisés y va a dirigir la entrada en la tierra prometida. Entremos, pero un momentico antes de entrar. Vamos a pararnos un momento aquí. Escúchame Israel. Al otro lado de ese río Jordán, habitan los filisteos, habitan los jebuseos, habitan los hititas, los amonitas, y ellos tienen una gran cantidad de dioses. Hemos atravesado un desierto inmenso, y sabemos que al otro lado de este desierto, al otro lado, están los egipcios, que tienen sus propios dioses. Les pregunto, ¿quieren ustedes servir a los dioses de Egipto? ¿O quieren servir a los dioses de Canaán? ¿O van a servir a Yahvé? Y suelta Josué su famosa frase que usted también debe buscar en el libro de Josué: yo y mi familia serviremos al Señor. Pero decidan ustedes a quién van a servir. ¿Van a servir a los dioses de Canaán? ¿Van a servir a los dioses de Egipto? ¿O van a servir a Yahvé? Y el pueblo, a una sola voz, que ya no era el pueblo salido de Egipto,
Los que salieron de Egipto quedaron tendidos en el desierto. Esos murieron en el desierto. Ya esta era la otra generación. Apenas se salvaron unos pocos, entre los cuales, de los que habían salido de Egipto, entre los cuales estaba el mismo Josué, con su familia, y otros pocos que habían sido fieles al Señor. Pero muy poquitos. La gran mayoría ya era una nueva generación. Entonces le pregunta a Josué a esa nueva generación, bueno, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Van ustedes a servir a los dioses de Egipto? ¿O van a servir a los dioses de Canaán? ¿O qué van a hacer? Serviremos al Señor, dicen ellos. Vamos a servir al Señor. Josué no les cree. No les cree. Ustedes, yo no creo que vayan a servir al Señor. Pongo como testigos contra ustedes al cielo y a la tierra y a estas piedras que han oído su juramento. No les creyó mucho, pero ellos insistieron. Serviremos al Señor. Bueno, dijo Josué sin mucha convicción. Y entonces organizó la procesión. Esa es la procesión tal vez más bonita del Antiguo Testamento. Se la recuerdo porque es una escena tan bonita. ¿Cómo fue esa procesión? Iban primero los sacerdotes con el arca. Cuando los sacerdotes tocaron las aguas del Jordán, las aguas se separaron. Avanzaron los sacerdotes hasta la mitad del cauce y luego empezó a pasar el pueblo, y mientras estaba el arca en la mitad del cauce del Jordán, las aguas se mantenían a distancia, y por eso pudieron pasar todos, y ahí estaba el arca quieta, y todos iban pasando, hasta que terminó de pasar el último. Cuando terminó de pasar el último, ahí sí se movieron los sacerdotes. Fíjate el poder, es tan bello eso, ¿no? El poder del arca frenando. Me hace acordar de aquel texto que debe ser como del capítulo número 38 del libro de Job. ¿Sabes tú quién detiene la arrogancia de las olas? Le pregunta Dios a Job. Capítulo por ahí 38, pero búsquelo, tanto tiempo libre que usted no sabe qué hacer con su tiempo. Busque eso. Creo que es Job 38, donde aparece eso. ¿Sabes quién detiene la arrogancia de las olas? Entonces ese pasaje es bellísimo, porque el arca está deteniendo la arrogancia de las olas, como protegiendo a sus niños, mientras pasan los niños de Israel, van pasando y entrando a la tierra prometida. Es un momento alto, es un momento bello, es un momento fascinante. Uno se puede imaginar el santo temor de estos israelitas cuando iban caminando por el cauce del Jordán seco y se van acercando al arca, pasan cerca del arca que estaba sostenida por los sacerdotes, la miran con infinita reverencia y siguen avanzando hasta que llegan al otro lado. Cuando ya terminaron de pasar ellos, salen los sumos sacerdotes, y cuando sale el arca, las aguas del Jordán vuelven a su curso. Es un momento fascinante. Es como una renovación de este éxodo. Entonces, ¿eso qué es? Esa es la entrada gloriosa en la tierra prometida. Es algo muy bello que va a quedar como referencia. Entonces aquí tenemos que poner entrada. Esta es la entrada a la tierra prometida. Punto alto. Ese fue un punto muy alto. La entrada en la tierra prometida. Los ojos de los israelitas quedaron fascinados por ello. Junto con ese hecho maravilloso, hay muchos otros hechos que habría que recordar. Es que si pusiéramos aquí toda la Biblia, pues obviamente resultarían demasiadas líneas. Aquí solo tratamos de recordar lo principal. Entonces, en ese punto alto, habría que recordar la caída de Jericó, que es hermosísima. ¿Por qué? Porque una vez más, en la caída de Jericó, nos damos cuenta que ellos no tuvieron que empuñar la espada, no tuvieron que lanzar dardos, no tuvieron que hacer nada. Simplemente cantar las alabanzas del Señor y poner su confianza en Él. Y se glorificó Dios y cayeron las murallas de Jericó. Y lo mismo habría que recordar las grandes victorias contra estos reyes que están recordados en Salmos. Sihón,
rey de los amorreos, y Og, rey de Basán, y todos los reyes de Canaán. Entonces todo eso es parte de la maravillosa victoria que Dios le da a su pueblo. ¡Oh, qué hermosura! ¿Quiere decir que ya ahora sí el pueblo fue fiel? No. ¡Ay, la historia sigue! Entonces, después de que entraron con ese entusiasmo y vieron esas obras maravillosas, ¿qué pasó? Pues pasó lo que cuenta el libro de los Jueces. Que a pesar de lo que habían prometido delante de Josué, a pesar de lo que habían prometido, a pesar de haberle dicho a Dios, vamos a ser fieles, cuando llegaron a esas tierras de Canaán, ellos pensaban que esas tierras seguían estando bajo el imperio de esos dioses. Como quien dice, es que sobre todo en aquella época eso era muy claro. ¿Qué cosa? Era muy clara la idea, o era muy fuerte, más que clara, muy fuerte. Era muy fuerte la idea de que cada pedazo de tierra tiene como su propio Dios. Y que hay un Dios que es el que maneja este pedazo de tierra. Que hay un Dios que es el que gobierna en este pedazo de tierra. Y si yo llego a ese pedazo de tierra, como llegaron los israelitas, yo tengo que saber ahí cómo funcionan las cosas. Tengo que saber cómo es el Dios que manda en ese terreno. Es decir, a ellos les costaba trabajo pensar que el mismo Dios que había manifestado su poder en Egipto y que había manifestado su poder en el desierto, seguía siendo Dios en esa tierra. Entonces ellos fueron sucumbiendo, fueron cayendo a la idea de que aquí las cosas son de otro modo. Por favor, atención a esa idea. Aquí las cosas son de otro modo. Porque esa idea también se va a repetir en nuestro tiempo. Eso también va a aparecer en nuestra época. Es estar cambiando porque ahora las cosas son de otro modo. Entonces llegaron ahí los israelitas y primero llegaron con ese entusiasmo, con el recuerdo de esas aguas detenidas por la fuerza del arca santísima de Dios. Ellos llegaron ahí fascinados, pero la fascinación se les pasó pronto porque ellos pensaron, esta tierra tiene otra lógica, aquí las cosas son a otro precio, aquí las cosas se manejan de otro modo. ¿Ve? Estaban pensando eso. Entonces hay que ponerle cuidado a cuáles son los dioses de aquí y cómo quieren ser servidos los dioses de aquí. Y resulta que los dioses de ese lugar, ¿quiénes eran? Los Baales. Entonces, ¿cómo tienen que ser servidos los Baales? Pues así como ellos, como se ha practicado aquí. ¿Y cómo se hacía eso? Hacían unas especies de monumentos llamados estelas y hacían sacrificios humanos y tenían ese culto sexual con sacerdotisas y con sacerdotes. Eran unos cultos repugnantes que incluían mucho sexo, orgías y cosas terribles. Entonces, los israelitas se fueron metiendo en eso. Habían conquistado una tierra, pero esa tierra les conquistó el corazón. Ojo con eso. Ellos habían conquistado una tierra, pero esa tierra les conquistó el corazón. O sea que ellos ganaron materialmente porque tenían una tierra nueva, buena, fecunda, pero salieron perdiendo porque las costumbres de esas tierras se les metieron en el alma. Entonces fueron infieles. Entonces, ¿cuál es la infidelidad que aparece ahí? ¿Qué tipo de infidelidad aparece ahí? Es la infidelidad de acomodarse. Es que ahora las cosas son así. Es que aquí las cosas son así. Eso es lo que se acostumbra aquí. El acomodarse a los tiempos o a los lugares. Tentación permanente de la iglesia. Acomodarse a los tiempos. No, es que ahora eso es así. Mire, eso está pasando en las familias nuestras. En muchas de nuestras familias está pasando eso. Entonces uno conoce, por ejemplo, familias de larga y bendita tradición católica, pero resulta que la hija ya se fue a estudiar a Túnjar, se fue a estudiar a Bogotá, y ella pues tiene su novio, y entonces pues ella a veces se queda con el novio, porque es que ahora los noviazgos son así, ¿ve? Es exactamente esta misma idea. Es que aquí las cosas son así. ¿Cómo que ahora las cosas son así? Sí, eso es así, eso es una etapa por la que pasan. Y
familias muy tradicionales están cayendo en eso. ¿Por qué? Porque ahora las cosas son así. Un país donde esta situación es particularmente lamentable es Alemania. País que en la práctica está recibiendo todo tipo de variaciones y de experimentos de familia. Entonces todo empezó cuando las familias alemanas empezaron a decir, bueno, en vez de que se estén quedando por allá mis hijos o mis hijas con sus parejas allá en hoteles o en moteles o quién sabe dónde, mejor que se queden aquí. Entonces la hijita invitaba al novio y entonces el novio se quedaba en la habitación de la niña. Y al otro día, como lo he contado varias veces, la única pregunta del papá o de la mamá era como ¿qué le gustaría de desayunito? Esa es toda la pregunta y no se pregunta más nada. ¿Por qué? Porque ahora las cosas son así. Entonces, esa adaptación, ese ahora las cosas son así, esa adaptación vuelve y sale una y otra vez a lo largo de la historia. Son cosas que surgen y que resurgen una y otra vez. Y entonces, por ejemplo, ¿cuál es uno de los grandes resurgimientos de esa idea de que ahora las cosas son así? Uno de esos resurgimientos es la herejía del siglo XIX conocida como modernismo. El modernismo del siglo XIX es exactamente ese. Ahora la fe toca explicarla de este modo, ahora la moral es de este modo. Entonces no, pues ya sabemos que el 90% de la gente no le hace caso a la doctrina de la iglesia sobre los anticonceptivos. Entonces ya renunciemos a eso. Hay un predicador de otra comunidad religiosa cuyo nombre no diré, que está haciendo muchísimo daño en Estados Unidos y la idea que él tiene es exactamente esto que estamos hablando. La idea de él es que si la gente no acepta la enseñanza de la iglesia, entonces la enseñanza de la iglesia no sirve. Esa es la idea de este predicador de otra comunidad religiosa. Y lo invitan a todas partes y da charlas en parroquias, diócesis, retiros a sacerdotes, vende libros. Está difundiendo esa clase de ideas venenosas, perniciosas por todas partes. ¿Y cuál es la idea? No, ahora ya las cosas cambiaron. Entonces ahora los adúlteros pueden comulgar, ahora el homosexualismo no tiene ningún problema, ahora hay que entender, pero ese entender significa en el fondo aceptar y aceptar. Porque ahora las cosas son así. Ese es el lema. Y eso fue lo que le sucedió a los israelitas en aquella época. Ellos llegaron allá y dijeron, bueno, ¿y aquí cómo es la religión? No, la religión aquí supone que a veces uno tiene que matar a los hijos y los quema. Ah, pero duro eso, sí, pero así es como se hace aquí. Aquí mire, todas esas familias que usted ve ahí, todas esas familias, todos han matado hijos, todos han matado a sus hijos. Ah, ¿verdad? Bueno, pues habrá que matar hijos entonces. Es un acomodarse a este mundo. Acuérdate lo que advierte la primera carta de Juan, no améis al mundo ni lo que está en el mundo, es eso. Y acuérdate lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 1, renovaos por la transformación de vuestra mente y no os acomodéis a este mundo, que fue exactamente lo que hicieron aquí los israelitas. Llegaron a Canaán y dijeron, ¿y aquí cómo es que son las cosas? Pues mire, llegó a buena fecha usted, porque mañana temprano vamos a presenciar cómo el señor de la otra calle va a quemar al hijo, lo va a quemar vivo, porque tiene ofrecido un voto. Entonces nos vamos a reunir para acompañarlo en ese momento que es difícil, momento en el que él quema vivo a su hijo. Ah, y así es aquí la religión, sí, así es. Bueno, pues entonces, hijos, váyanse preparando. Eso es acomodarse. Entonces vamos a poner aquí esa palabra porque esa palabra es importante. Acomodarse. Si usted se da cuenta, acomodarse. Si usted se da cuenta, todas estas palabras que van saliendo aquí son pecados y situaciones de pecado terribles en las que estuvieron los israelitas, pero son cosas que se siguen repitiendo.
Por eso yo quisiera con todo mi amor y con todo mi ser que ustedes y a todos a quienes lleguen estas palabras de caridad enamórense de la Biblia, léanla con atención, con explicaciones, con notas, asimilen en esa cabeza, Dios mío, amplíame mi cabeza. Por lo menos que pueda entender mejor, porque ya hay gente cabezona también. Entonces empezaron a acomodarse. Esa fue la época del libro de los jueces. Bueno, pero vinieron los profetas y vinieron los reyes. Esa fue una época oscura. Profetas y reyes, la gran mayoría no sirvieron para nada, o mejor dicho, solo sirvieron para empeorar las cosas. Pero vino un punto alto. Ese punto alto, ¿cuál fue? Ya lo hemos mencionado, primer libro de los Reyes, capítulo 8, la consagración del templo, la renovación de la fe, donde también habría que mencionar la reforma del rey piadoso Josías. Hay que conocer a Josías, hay que conocer lo que él hizo. Fue la época en que se reencontraron aquellos escritos que constituyen los capítulos como del... ¿Qué será eso? Es como hasta el 28, como del 8 al 28 del libro del Deuteronomio, la nueva ley. La ley que ellos descubrieron en el templo fue en tiempos de Josías. Entonces, ¿qué pasó? Que poco a poco, con muchas subidas y bajadas que no las podemos representar todas aquí, pero hubo un punto alto. ¿Y ese punto alto cuál fue? Ese punto alto fue el templo. ¿Por qué ese fue un punto alto? Porque en el templo sucedieron cosas maravillosas, la unidad de la nación, la unidad del culto, la unidad de la fe. Una de las experiencias más grandes de todo el Antiguo Testamento, después de lo que vivió Moisés en el Sinaí, es lo que vivió Isaías en el templo. Esa visión del templo en Isaías es muy importante, y esa visión se describe en el capítulo 6 de Isaías. Isaías capítulo 6 nos cuenta la experiencia de Isaías en el templo y la fascinación de Isaías. ¡Qué cosa tan grande! Y cómo frente a la grandeza y santidad de Dios, Isaías se siente tan pequeño que exclama: ¡ay de mí, hombre de labios impuros que habita en un pueblo de labios impuros! Bueno, pero ya ustedes saben que sigue. El templo se volvió una especie de ídolo, una falsa seguridad. Vinieron los falsos profetas. Siempre va el demonio detrás de Dios falsificando, ¿no? Falsificando. Entonces Dios envía profetas y el demonio envía falsos profetas. Y así sucesivamente. Dios hace prodigios, como aquello de Moisés ante la corte del faraón, que el cayado se volvió una serpiente, y entonces los sacerdotes de Satanás logran también que sus callados se vuelvan serpientes. Van detrás, siempre el demonio va imitando. El demonio va tratando de replicar todo lo que Dios hace para engañar a los más que puedan. Sus engaños pueden ser de alta calidad, nos dice el Señor Jesucristo, porque advierte en el Evangelio según San Lucas: vendrán días tan difíciles que si no se acortaran, caerían también los elegidos. O sea que los engaños son fuertes. Los engaños son fuertes y la persecución es dura. Entonces, por supuesto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es el destierro. Pero ese destierro no lo vamos a escribir aquí como destierro, sino vamos a escribir cuál es la enseñanza espiritual que nos da ese acontecimiento. Porque eso es lo que hemos ido escribiendo, mire. Esclavos felices como nos quiere el mundo. La doble verdad, que yo pertenezco a la élite mientras que el pueblecito no entiende las cosas, pero nosotros sí sabemos. La doble verdad que conduce a la corrupción moral, el igualitarismo que se ha repetido a lo largo de los siglos, el acomodarse a este mundo que se ha dado también en todas las épocas. Entonces, ¿qué es lo característico? ¿Qué es lo propio de ese destierro? ¿Qué es lo propio de ese destierro? ¿Qué es lo que encontramos en ese destierro? Y que viene a ser como una gran enseñanza. Pues si nos damos cuenta, lo que se rompió en el destierro fue una especie de falsa seguridad. Si vamos a describirlo mejor, eso se llama, lo que ya escribimos en otra de las predicaciones, tranquilidad sin conversión.
Eso está escrito por ahí en algunos de sus apuntes. Para quienes escriben apuntes, hay entre las entradas y salidas, entran, salen, pero ahí, en los raticos que están, entonces, tranquilidad, ¿cómo se llama eso? Tranquilidad sin conversión, ¿cierto? Eso es lo que aparece aquí. Entonces, ¿por qué llegaron al destierro? Por esto que está escrito aquí, tranquilidad sin conversión. Los falsos profetas, ¿qué era lo que querían del pueblo? Tranquilidad sin conversión. Eso era lo que querían del pueblo. Es decir, acuérdese, ellos miraban al templo como si fuera la casa de un narcotraficante. Este narco no va a dejar que le destruyan la casa, nosotros vivimos al lado, luego no nos van a hacer nada. Esa era la lógica de ellos. Ay, Dios mío. Eso sucedió en tiempos de Jeremías, y Jeremías tiene que denunciar esa falsa seguridad que es tranquilidad sin conversión. Que estemos tranquilos, que aquí no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Claro que están pasando cosas gravísimas. Yo tuve ocasión de vivir varios años en un país al que amo mucho, Irlanda. Entre los años 2003 y 2009, yo vivía en Irlanda y yo vi durante esos años el declinar bárbaro, no sé qué otra palabra utilizar, de la vida religiosa. Bárbaro. Las vocaciones contemplativas, hay un monasterio del cual tengo hermosísimos recuerdos, el monasterio de las monjas en la población de Drogheda. En Drogheda está este monasterio que ahí se sostiene y le va llegando alguna que otra vocación, ahí van. Pero la vida religiosa activa, toda, incluyendo la de las dominicas, al suelo y al hoyo. ¿Ve? Y le da uno dolor porque Irlanda fue de los baluartes del catolicismo en Europa, pero al suelo. Entonces es muy importante esta serie que está aquí. ¿Somos esclavos felices? Es decir, cada uno contento con su vicio y nadie se mete con nadie. Cada uno en su mala vida y nadie juzga a nadie y nadie le pelea a nadie. ¿Somos esto? ¿Utilizamos una doble verdad, por ejemplo, manteniendo una fachada pero en el fondo viviendo otra cosa? Igualitarismo. ¿Cómo se vive el igualitarismo? Creemos que la manera de organizar nuestra vida es simplemente asunto nuestro según nuestras preferencias y gustos. Acomodarse. Somos de aquellos que están diciendo permanentemente, no, hoy las cosas son así, hoy ya eso es de otra manera. Eso es acomodarse. Sin ningún discernimiento. Sino no, simplemente hoy se acostumbra así, hoy las cosas son así, hoy se hace así. Y ya quedamos tranquilos. Cuidado. ¿Y el sentido crítico? ¿No se supone que usted tiene que ser sal de la tierra y luz del mundo? Entonces, no, hoy todo el mundo lo utiliza, hoy todo el mundo lo hace, hoy todo el mundo habla así. No, ese es todo el mundo. Pero nosotros estamos bajo aquella palabra de Cristo. Yo los he sacado del mundo, dice Cristo. Entonces, eso se cumple en nosotros. Y luego, cuidado con la tranquilidad sin conversión. Entonces, estos esclavos felices, ¿qué es? Cada uno en su vicio, cada uno en su pecado y nadie se mete con nadie. Eso es lo que significa esclavos felices. Entonces, voy a escribir eso aquí porque me parece importante que quede esa constancia. Cada uno en su pecado y nadie pelea con nadie. Nadie pelea con nadie. Eso es lo que significa esclavos felices. Si usted examina estos 5, 1, 2, 3, 4 y 5, usted tiene ahí un diagnóstico de los problemas de la iglesia. Ahí está. Y lo que hemos hecho es un recorrido por la Biblia, por el Antiguo Testamento. Y ahí está, un diagnóstico de la iglesia, ahí está un diagnóstico de la vida religiosa. Ahí estamos nosotros. Cada uno con su pecado, pero nadie se mete con nadie. Una doble verdad. Una cosa es lo que decimos en la promoción vocacional, otra cosa es lo que vivimos. Una cosa es lo que está en las constituciones, otra cosa es lo que hacemos. Una cosa es lo que acordamos en los capítulos, otra cosa es lo que luego vivimos. Eso es doble verdad. El igualitarismo, nosotros manejamos el poder a nuestro acomodo. Yo espero que no les suceda a ustedes, no sé cómo esté la situación aquí, ni voy a preguntar en este momento,
Pero en muchos de nuestros conventos está pasando que a la hora de elegir a una persona elijamos al que no nos ponga problema, al que no moleste. Entonces eso es igualitarismo. ¿Por qué? Porque es tomar nosotros las riendas de la comunidad para nuestro acomodo. No importa lo que Dios quiere, es hacer lo que nosotros queremos. Y somos nosotros los que nombramos y somos nosotros los que desnombramos. Ahí están denunciados los pecados nuestros, el acomodarse a este mundo. Cada vez pasa más eso. Los tiempos de mediocridad en la vida religiosa siempre han sido eso, donde empezamos a tomar como norma, como referencia y como modelo lo que hace la gente de fuera. Afuera todo el mundo tiene esto, afuera todo el mundo hace esto, afuera todo el mundo piensa así, entonces nosotros tenemos que ser así. Hay cosas que son buenas, hay cosas que no son buenas, y hay que hacer un discernimiento y hay que hacerlo ante la mirada de Dios. Yo no estoy proponiendo que ustedes se vuelvan como esas comunidades llamadas los Amish, por ejemplo, que ellos dicen, todo el mundo utiliza luz eléctrica. ¿Nosotros por qué vamos a utilizar luz eléctrica? No, señor, volvamos a las velas. Yo no estoy diciendo que nosotros hagamos eso. Estoy diciendo que se necesita mucho discernimiento, porque si nosotros estamos copiando todo lo de afuera, eso se llama acomodarse. Y eso es parte de los puntos bajos. Pero el punto más bajo de todos, el punto más ruin de todos es este, la tranquilidad sin conversión. No, eso no nos va a pasar nada. Así pensaban en Irlanda, no nos va a pasar nada. Y en este momento, la gran mayoría, por no decir todas las fuerzas vivas de comunidades religiosas femeninas son importadas. Lo irlandés se acabó, se murió, se secó. ¿Por qué se secó? Una excepción gloriosa es el monasterio, les repito, el monasterio de las monjas, estas de Drógeda. Y debe haber otros monasterios que son excepción. La vida contemplativa está un poco mejor, pero la vida activa se fue al hoyo. En Irlanda se fue al hoyo y eso no hay quien me lo niegue porque esa es una realidad. Está resurgiendo en parte, pero está resurgiendo de otras comunidades. Básicamente comunidades nuevas, surgidas en los Estados Unidos por aquello de que se necesita que hablen el mismo idioma, el inglés. ¿Se quedó la cuestión así? No. Entonces, ¿de aquí qué salen? De aquí salen los Anawim. ¿Quiénes son los Anawim? Son los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé. Y entre los pobres de Yahvé, ¿quiénes sobresalen? Sobresale un hombre llamado Simeón, una mujer llamada Ana, un hombre llamado José y una mujer llamada María. Ellos son pobres de Yahvé. Ellos son pobres de Yahvé. Por supuesto, el final del destierro, este es un camino muy largo. El final del destierro, pues es a finales del siglo VI antes de Cristo. O sea que es un camino muy largo. Pero finalmente donde se llega es a gente que ya está desengañada de todo, que ya conocen todas estas trampas. Ojo con estas trampas. Ya conocen todas estas trampas, ya no caen fácilmente en ellas. Yo como quisiera que ustedes, por ejemplo, ustedes saben que la vida religiosa siempre tiene como referencia a la vida monástica. Todos nosotros siempre volvemos nuestra mirada hacia la vida monástica. Por eso es muy importante que ustedes se renueven ante Dios, que entiendan la responsabilidad que ustedes tienen ante Dios. Un retiro espiritual no es simplemente porque está mandado. Un retiro espiritual tiene que ser un momento intenso, un momento de decir vamos a reformarnos, vamos a cambiar, vamos a darle un nuevo impulso a esto. Y sobre todo viene, esa es la importancia de esta charla, sobre todo vienen estos puntos, estos 5 puntos, porque esos 5 puntos son los que están denunciando lo que nos pasa muchas veces. Hay que estar atentos a esos 5 puntos. Felizmente, después de los Anawim, eso vuelve y sube más. Ahí no vino una caída, sino vuelve otra subida. Y esa subida es porque entre todos los pobres de Yahvé, hay uno particularmente pobre y particularmente de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdaderamente pobre y ese es el verdaderamente de Dios. Entonces, aquí finalmente esto mira
hacia Jesucristo. Jesucristo. Ahí tiene usted este esquema, mírelo, aprovéchelo, estúdielo. Sobre todo estudie esta parte de aquí y piensen, pero esto tienen que ser todas. Digo todas porque me refiero en primer lugar a ustedes en este monasterio, pero de verdad esto nos toca a todos, tenemos que pensarlo, Señor, ¿cómo nos vamos a reformar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No podemos seguir simplemente así, en una tranquilidad sin conversión, acomodados a este mundo, creyendo que manejamos el poder simplemente con nuestras decisiones. No, esta no puede ser nuestra vida, a ver cómo nos vamos a reformar. Pero tiene que surgir de todos, tiene que surgir de todos. Es toda la comunidad la que tiene que decir, vamos a dar un paso al frente, qué decisiones vamos a tomar. Nosotros dentro de la iglesia tenemos un servicio, tenemos una misión, tenemos una responsabilidad. Yo espero que el Señor les ilumine profundamente, porque este es camino de conversión. Este es verdadero camino de conversión para nuestra vida religiosa, para nuestra vida dominicana, para nuestra vida consagrada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.